Desde hace un tiempo en este canal me he dedicado a informaros de todos los ataques que está sufriendo el periodista Vito Quiles en el ejercicio de su profesión. Como periodista es algo que me afecta muy de cerca. Y esta actitud que está tomando la sociedad española con respecto al ejercicio del periodismo está comenzando a preocuparme seriamente. Esta vez quiero hacer una reflexión muy seria sobre el rumbo que está tomando la sociedad española y cómo estamos permitiendo que un periodista sufra la agresión constante de personas que dicen defender la libertad de expresión. Vamos a hablar de Vito Quiles, vamos a hablar de libertad de expresión y vamos a hablar de la enorme hipocresía de la izquierda española y de cómo la sociedad está tolerando que cada vez entremos más en una dinámica más autoritaria y más hipócrita. Voy a tratar de hacer este vídeo lo más sereno posible. Sin embargo, como comenté, es algo que me afecta profundamente y es algo que me tiene realmente preocupado. Así que quédate hasta el final, porque vamos a hablar de libertad de expresión y de hipocresía de la izquierda. Sin más dilación, comenzamos. Se está volviendo cada vez más habitual que el periodista Vito Quiles sufra una agresión tras otra cada vez que sale a la calle a ejercer su trabajo. Como he dicho en todos los vídeos cuando hablo de este periodista, te puede gustar más o menos el estilo periodístico que ejerce Vito Quiles. Ya lo he dicho infinidad de veces, que perseguir a una persona con un micrófono, haciéndole preguntas a pesar de que esta persona ya te ha dicho una y otra vez que no quiere responder a tus preguntas, no es lo que yo considero un periodismo ético y responsable. Es una práctica muy habitual en la prensa del corazón y que se está exportando cada vez más a otros sectores. Lo estamos viendo en la prensa deportiva y cada vez más en la prensa política. Es algo que yo condeno rotundamente y es algo que Vito Quiles debería revisarse, porque eso no es periodismo, eso es acoso. Sin embargo, en el Congreso de los Diputados y cada vez que se enfrenta a algún político haciéndole preguntas incómodas, es normal que sufra algún tipo de agresión, de humillación o de insulto. La izquierda, que dice defender la libertad de expresión y los valores cívicos y sociales, aplaude este tipo de conductas. Y las respuestas habituales son, es que él no es periodista, es que es de ultraderecha, es que es un facha, es que solamente vino a reventar. ¿Se justifican todos los ataques que está sufriendo Vito Quiles? Vamos a irlo desgranando paso a paso. El primero de los argumentos que suele esgrimir toda la izquierda es que Vito Quiles no es periodista. En su currículum él afirma que tiene un grado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. En muchos artículos de algunos medios de comunicación de dudosa reputación aseguran que la Universidad Complutense de Madrid ya ha dicho que Vito Quiles no obtuvo el grado en esta universidad. Queda claro que cursó estudios, lo que no queda del todo claro es si logró graduarse o no. Esto es totalmente irrelevante en España, porque recordemos que para ejercer el periodismo en este país no es necesario contar con una licenciatura o un grado en periodismo. Vito Quiles no sería el único en ejercer esta profesión sin contar con un grado. Tenemos algunos ejemplos, como el caso de Iñaki Gabilondo, Ignacio Escolar, Jordi Évole, entre otras figuras relevantes del periodismo. Gabriel García Márquez, quien fue Premio Nobel de Literatura, trabajó en varios medios de comunicación en Venezuela, Colombia y México. Estos medios de comunicación tuvieron la enorme fortuna de contar con la pluma de un destacado de las letras como lo fue Gabriel García Márquez. El hecho de no tener una licenciatura en periodismo no le impidió ejercer reportajes increíbles como lo que escribió en estos medios de comunicación y que durante mis años de estudiante universitario tuve la enorme fortuna de leer gracias a mis profesores. Jordi Évole, a pesar de que es una persona de una corriente completamente distinta a la que yo predico en este canal, es un gran ejemplo de un periodista de entrevistas. Si tú eres estudiante de periodismo, te recomiendo que veas las entrevistas que hace Jordi Évole, porque la verdad es muy bueno en su trabajo, aunque sinceramente no se atreve a poner en aprietos a todos los de su cuerda ideológica. El artículo 20 de la Constitución española deja muy en claro que la libertad de información y la libertad de expresión están garantizadas. Por ende, aquí en España no se le puede impedir a nadie ejercer el periodismo. No existe un colegio de periodistas que regule esta actividad. Y sinceramente, como periodista, aunque sería algo que me beneficiaría enormemente porque me quitaría muchísima competencia, no estoy a favor de que se regule la actividad periodística. Con todo el auge de las herramientas y la tecnología de la información, con el auge de las redes sociales y de canales como YouTube o Twitch que hacen que cualquier persona pueda comunicar un mensaje, creo que es totalmente irrelevante tener una titulación en periodismo o no. Ciertamente puede ayudar mucho a la hora de ejercer una profesión, pero no es indispensable.
Si Vito Quiles está en posesión de un grado en periodismo o no, es absolutamente irrelevante para poder ejercer la profesión de periodista. Me preocupa sinceramente que haya tantísima gente que decida quién puede ejercer el periodismo y quién no en este país. Esgrimen que como Vito Quiles no tiene una titulación en periodismo, no puede ejercerla. O esgrimen que como se trata de una persona de ultraderecha y afín a corrientes extremistas como la de se acabó la fiesta, no tiene capacidad de ejercerlo. Eso me lleva al segundo punto. ¿Existe imparcialidad y pureza en la práctica del periodismo en nuestro país? Me encantaría que por favor alguien de los que esté viendo este vídeo me mencionara un solo periodista que esté libre de pecados, que se pueda decir que es absolutamente imparcial y objetivo a la hora de ejercer el periodismo. Personas como Silvia Iturrondo ganan una fortuna en televisión española, un canal de televisión que se supone que está al servicio de todos los españoles y está muy lejos de ser una profesional imparcial y objetiva. Federico Jiménez Los Santos, a través de su medio de comunicación, este sí privado, también ha demostrado un sesgo ideológico muy marcado y pronunciado. Tanto en la izquierda como en la derecha tenemos medios de comunicación que están al servicio del poder, de la oposición o del gobierno. Y mientras exista en este país publicidad institucional y medios subvencionados, no vamos a tener tal cosa como un medio de comunicación imparcial y puro. Todos los periodistas en este país están impregnados de una ideología u otra y hacen gala de ello en cada uno de los trabajos periodísticos que están haciendo. Lo que me resulta totalmente inaceptable es que existan imágenes como esta. La Comunidad de Madrid en la que Ayuso sacaría aún más escaños de los que tiene ahora. Me parecen pocos escaños para Ayuso, se han quedado cortos. Porque oculto como director de paradores lo que hacía Ábalos, que fue con una furgoneta con señoritas. Una furgoneta con señoritas. Pero usted era director de paradores, señor López, ¿por qué lo ocultó? ¿Están satisfechos con la postura del Partido Popular? Con el apoyo Vamos a ver. Aquí a la derecha. Romper con la otra derecha y apoyar al gobierno popular. En uno de los mayores escándalos de corrupción que están asolando ahora mismo a este gobierno, cuando un ministro de nuestra nación, número 2 del Partido Socialista y mano derecha del presidente de gobierno, se pegó una juerga con prostitutas en un parador que es de propiedad pública y dejó destrozada completamente la habitación, tuvieron la oportunidad de preguntarle al que fue en ese momento presidente de paradores sobre este escándalo de corrupción y los periodistas no tuvieron una mejor idea que preguntarles sobre Isabel Díaz Ayuso. ¿Este es el nivel de periodismo que estamos nosotros defendiendo? La Asociación de Periodistas Parlamentarios ha exigido que se le retire a Vito Quiles la acreditación de periodistas, porque no olvidemos que Vito Quiles está acreditado en el Congreso de los Diputados representando un medio de comunicación. Tiene todo el derecho del mundo a ejercer el periodismo como lo hacen el resto de compañeros. Sin embargo, en un alarde de hipocresía, acusan a Vito Quiles de reventar las ruedas de prensa. Si por reventar una rueda de prensa quieres decir que hace preguntas incómodas que ninguno de mis colegas se atreve a hacerle a los ministros y a los portavoces del gobierno, entonces estoy totalmente de acuerdo contigo. Va a reventar las ruedas de prensa. Si deberían retirarle la acreditación a algún periodista, es a todos los que van a hacerle un masaje a los voceros del gobierno. Quiero que alguien me explique la relevancia de preguntarle por Isabel Díaz Ayuso a un ministro que está envuelto en un escándalo de corrupción como no se había visto en la historia de este país. Quiero que alguien me explique por qué reventar una rueda de prensa significa hacerle preguntas incómodas a un ministro o al portavoz del Partido Socialista, cuando tenemos un escándalo que tapa otro escándalo y que tapa otro escándalo. Está haciendo las preguntas que todos los ciudadanos queremos que respondan nuestros dirigentes políticos y que por desgracia ninguno de mis colegas se atreve a hacer en el Congreso de los Diputados. ¿Qué entiendes tú por reventar una rueda de prensa? Me encantaría que esta asociación de periodistas por favor me lo explicara. Al principio, cuando Vito Quiles hacía una pregunta en las ruedas de prensa, los ministros y portavoces respondían con silencio y pasaron del silencio al insulto y del insulto a las agresiones, con el silencio cómplice de todos los colegas periodistas. Solamente quiero que hagan una pequeña reflexión. ¿Os acordáis cuando los scratches eran cosa de izquierda? Cuando la izquierda se sentía todopoderosa porque podía hacerle un scratch a cualquier miembro de la derecha sin tener ningún tipo de consecuencias. Cuando se atrevieron a encarar a una mujer embarazada de 9 meses simplemente porque decidió acudir al orgullo gay. ¿Os acordáis los valientes que os sentíais? Jamás pensasteis que esto se le podía venir en contra. Jamás pensasteis que podíais ser víctima del scratch, del acoso de una sociedad que cada día se está cansando más de vosotros.
Ahora mismo Vito Quiles lo han calificado como un periodista de ultraderecha y hablan de que no cumple los baremos éticos de un periodista para poder ejercer el periodismo porque ha trabajado en el gabinete de prensa de Se acabó la fiesta y por su cercanía con Alvise Pérez. ¿Cuál de los periodistas que están en el Congreso de los Diputados cubriendo las ruedas de prensa puede hacer gala de pureza y castidad ideológica? Hemos visto el tono de las preguntas que hacen a los dirigentes de Vox cuando van a dar una rueda de prensa. Me encantaría que tuviesen ese mismo ímpetu y ese mismo tono con los dirigentes de izquierda. Me encantaría que hicieran preguntas incómodas, que pusieran en un aprieto a los portavoces tanto del gobierno como de la oposición. Me encantaría que una rueda de prensa fuese un momento incómodo para cualquier persona del Congreso de los Diputados que se exponga ante los periodistas, porque tradicionalmente esto había sido así. Ahora mismo los medios de comunicación solo responden a los intereses del poder, de un lado o del otro, porque están en juego jugosas subvenciones y publicidad institucional. Una publicidad institucional que pagamos todos los ciudadanos. Y lo mínimo que podríamos exigir es un periodismo de calidad, un periodismo incómodo para el poder y para la oposición. Acusáis a Vito Quiles de no cumplir con el rigor ético del periodismo. ¿Alguno de vosotros lo cumple? Hoy es Vito Quiles. Hoy a Vito Quiles le lanzan un micrófono y la izquierda lo celebra como si se tratara de un acto de rebeldía, cuando saben que lo hacen porque están en masa y porque están rodeados de policías y de escoltas. Mañana puede ser cualquiera de vosotros. Y no voy a salir a defenderos como lo estoy haciendo con Vito Quiles, porque habéis demostrado una terrible hipocresía, porque no estáis a favor de un periodismo independiente y de calidad. Simplemente quieren que las ruedas de prensa sigan siendo el masaje que son ahora mismo para los políticos. Quieren seguir trabajando para un medio de comunicación que no resulta incómodo para el poder. Y no tienen que preocuparse si van a tener suficientes subvenciones para poder ejercer un mes más el periodismo de pacotilla que están ejerciendo. Yo tampoco puedo hacer gala de un periodismo puro y casto, pero no fue mi intención desde el primer momento. En mi canal dejé muy claro que en este canal íbamos a defender las ideas de la libertad y avisé desde el principio que jamás iba a ser imparcial. No es mi intención y todas las personas que se han sumado a este proyecto lo saben. Jamás voy a exigirle a ninguno de mis colegas que sea puro y casto. Si Vito Quiles tiene relaciones cercanas con el partido Se acabó la fiesta, llegando incluso a formar parte de la lista en el puesto número 57, un puesto en el que jamás iba a salir, es totalmente irrelevante para su capacidad a la hora de ejercer el periodismo. Tiene sus cosas malas, es cierto, tiene un estilo tremendamente amarillista, pero tiene los huevos que no tiene ninguno de vosotros. Se atreve a preguntar lo que nadie se atreve a preguntar. Ninguno de vosotros tiene la capacidad de poner en jaque a ninguno de los ministros o portavoces que sale a declarar. Ninguno de vosotros se atreve a preguntarle lo que realmente la gente quiere saber. Esto se está convirtiendo en una terrible dinámica, porque ahora mismo estamos aplaudiendo que se le lance un micrófono a Vito Quiles y se le insulte. Pero mañana pueden ser los periodistas de izquierda. ¿Y sabéis qué? Yo no quiero vivir en un país así. Yo no quiero que se agredan a periodistas ni de izquierda ni de derecha. Yo quiero simplemente que los periodistas sean incómodos con el poder. Ahora con los socialistas que están en el gobierno y mañana cuando la oposición llegue al poder. Si Vox llega a hacerse fuerte en algún ayuntamiento, en alguna comunidad autónoma o en el gobierno nacional, yo seré el primero en plantarles cara. Porque yo estoy al servicio de los ciudadanos y yo quiero que cada día podamos vivir mejor. Esto no es fútbol. Aquí no estamos hablando de ideologías políticas y esto no se trata de defender colores. Se trata de defender la verdad. Y cuando tú decidiste comenzar a ejercer el periodismo, lo hiciste porque hiciste un compromiso con la sociedad, de informar y divulgar la verdad. Ninguno de vosotros está limpio de ideologías políticas. Y si no la tienes tú, la tienes el medio de comunicación para el que trabajas. Vamos a hacer una reflexión muy seria sobre lo que está pasando con Vito Quiles, porque mañana van a ser los periodistas de izquierda. Cada vez tenemos una sociedad más confrontada, más dividida y sobre todo más violenta y más intolerante. Si tú aplaudes que un cobarde como Pablo Iglesias le lance el micrófono a Vito Quiles por hacer una pregunta que era absolutamente relevante, si te resulta incómodo responderle a Vito Quiles, no le respondas. Pero en el momento que comienza con la agresión y el insulto, estás abriendo la veda para que lo hagan contigo, para que lo hagan con tus periodistas. Y esto es mucho más lamentable viniendo de un dueño de un medio de comunicación. Si tú defiendes que se lance ese micrófono y haces burlas y risas por esta agresión, déjame decirte, en primer lugar, que eres un hipócrita, porque no defiendes la libertad de expresión.
Y en segundo lugar, estás abriendo la veda para que los periodistas que defienden tu cuerda ideológica sean víctimas de esas amenazas y de estas agresiones. No quiero extenderme mucho más. Vamos a utilizar estos días para reflexionar sobre lo que está pasando en este país. De alguna manera u otra tenemos que ponerle freno a esta escalada de violencia que estamos viviendo. Y tenemos que parar de una vez por todas la confrontación a la que nos están llevando los políticos de un lado y del otro. Esto no va de izquierda contra derecha. Esto va de una dirigencia política que cada vez nos tiene más pobres contra los ciudadanos. O nos unimos todos y hacemos frente a una casta política que cada vez nos empobrece más, que cada vez nos hace más difícil llegar a fin de mes, o vamos a terminar enfrentados entre nosotros en un país cada vez más violento, más dividido y más difícil de reconciliar. Por cierto, antes de despedirme, hace unos días publiqué este short. Escuchen por favor esta joya que no tiene ningún desperdicio. Porque desgraciadamente en este país se han hecho más de 6 millones de viviendas con dinerito de todos nosotros y se le ha dicho usted es propietario. Y mucha gente que ha recepcionado esa vivienda recibe una trampa. Porque ahora mismo aproximadamente el 25 el 30% de la clase trabajadora, cuando tú recibes un piso, hay un regalito que hay que a los 50, a los 60, 70 años tienes que cambiarle bajantes, colectores. Esa vivienda que nos legó el franquismo, ¿no? Sin tabique, ¿no? Que hasta el año 81 prácticamente la inmensa mayoría son todas, las tenemos que hacer efectivamente los trabajadores. Yo me imagino que las viviendas que va a construir Pedro Sánchez van a durar para siempre. 200 años después no van a necesitar ningún tipo de mantenimiento. Por eso está tardando tanto en construirlas, ¿no? La verdad que los comentarios que habéis dejado han sido impresionantes, pero quiero resaltar por encima de todos este que me dejaron. Pedí permiso para publicarlo, pero no tuve respuesta, así que he decidido tapar la identidad de esta persona. Pero su comentario ha sido brillante. ¡Madre de Dios! Y no hay alguna ley que prohíba que las personas hagan el ridículo, y por si fuera poco, en un medio de comunicación masivo. La familia de este iluminado no tiene derecho a acogerse a un plan parecido al de protección de testigos. Totalmente de acuerdo contigo. Para la familia de este iluminado debería haber un plan de protección de testigos. Es increíble que esta persona pueda decir las tonterías que ha dicho en un medio de comunicación y quedarse tan ancho. Lo peor es que siente que ha dicho algo increíblemente brillante. Pobrecita su familia, la verdad que sí. No quiero alargarme mucho más. Si has llegado hasta acá es porque este contenido te gusta y porque estás de acuerdo con las opiniones que vierto. O a lo mejor no. En todo caso, muchísimas gracias por todos los comentarios que me dejan. Aunque no tengo tiempo de responderlos todos, créanme que los leo todos y cada uno de ellos. Si llegaste hasta acá es porque este contenido te gusta, así que te voy a recomendar algunos de estos dos vídeos que te están saliendo en pantalla. Por lo demás, quiero agradecer a todas las personas que se han suscrito a este canal. Como he dicho, ya hemos pasado las 4.000 personas que formamos parte de este proyecto. Muchísimas gracias a todos y como siempre, nos vemos la semana que viene.